bienvenidas a una nueva edición de Historias del Fútbol con Cristian Fuentes, nuestro compañero del otro lado del océano. ¿Cómo estás, Cris? Buenas, muy bien. Preparados ya para empezar la segunda parte y con muchas ganas, la verdad. Exactamente, hoy arrancamos la segunda década, el segundo bloque, el segundo capítulo de esta serie que llamamos Historia del Fútbol, donde vamos a contar hechos relevantes que hayan pasado en la década de 1930 hasta la década de 1940, y como no podía ser de otra manera, qué mejor que empezar con el Mundial de Uruguay 1930, el primero a nivel internacional de selecciones FIFA. Exacto. Yo no veía otra forma mejor de empezar. O sea, al final, si empiezas hablando de la historia del fútbol en la década de 1930, tienes que pararte a hablar del Mundial, sí o sí. Es, vamos, una parada obligatoria. Así que hoy empezaremos por ahí. Genial. Sí, obligatoria y de punto de partida para estos próximos 4 episodios que se vendrán durante estos 10 años. Así que, bueno, ¿qué nos trajiste, Chris, para este quinto capítulo, primero de la década del 30? Bueno, pues como sabéis, también hicimos mención ya en el capítulo anterior, en el último de esa primera parte, que el primer mundial de la historia del fútbol se disputa en el año 1930 en Uruguay, en base a la celebración, ¿no?, de esos 100 años de la independencia, por decirlo de alguna forma, de Uruguay. Y al final nos encontramos un poco en los años en el que el deporte ya iba creciendo, ¿no?, de popularidad, sobre todo en base a esos Juegos Olímpicos, ¿no?, que también comentamos en la serie anterior. Y llega el nombre de Jules Rimet, que es el presidente de la FIFA en ese momento y que tiene la idea, ¿no?, de que el fútbol debe tener una competición mundial propia y crear esa Copa del Mundo. Que, por cierto, Rimet era una persona de clase muy noble. O sea, al final sus padres eran de clase baja y con mucho esfuerzo consiguieron que Rimet estudiase Derecho en París y trabajaba en un bufete de abogados hasta que conoció el fútbol y ya aficionándose al fútbol acabó siendo presidente de la FIFA. Entonces, entre él y su amigo, ¿no?, que era el diplomático Enrique Buero, uruguayo, hablan de crear el Mundial. Enrique Buero indica que Uruguay va a ser una de las sedes, ¿no?, que quiere que organicen esa primera Copa del Mundo. Y en las candidaturas entraban también España, Suecia, Holanda, Hungría, Italia, pero finalmente, como sabemos, lo crearon en Uruguay y fue allí la primera Copa del Mundo. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? Uruguay gana las candidaturas y en 1930 nos encontramos ya con la inquietud de que muchas selecciones europeas rechazan participar en esa primera Copa del Mundo. Así que Uruguay, ante esas sospechas de que muchas rechazarían, ofrecieron algo realmente apetecible a las selecciones que venían de Europa, ya que les ofreció pagarles el pasaje en barco en primera clase, el alojamiento, la comida, 2 pesos por pasajero durante la travesía y 4 durante la estancia a todas las selecciones europeas que estaba prevista que participasen. Entonces, al final hay muchas selecciones que aún así rechazan participar en esa primera Copa del Mundo, principalmente por el viaje, ¿no?, tan largo que debían realizar en barco, ya que viajar en avión en la época pues era impensable, y el peligro que suponía este tipo de viajes en barco. Entonces también al final por tiempo de viajes y por estancia mientras se celebraba la Copa del Mundo, tenían que estar 2 meses fuera, por lo tanto obligaba a los jugadores europeos, que algunos ya eran profesionales, a desvincularse, digamos, de sus obligaciones con sus equipos. Entonces al final, debido a estas circunstancias, en Europa solo viajaron Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía a esa primera Copa del Mundo, así que solo contamos con 4 selecciones europeas, que realmente fue una lástima porque obviamente había mucho nivel competitivo en Europa, ¿no? Sí. Yo tirando un poco, barriendo para adentro, como se suele decir, y hablando de mi selección de España, realmente aquí se vive con mucha lástima todavía que España rechazase participar en aquella Copa del Mundo, porque se dice que tenía una de las selecciones favoritas para ganar, ¿no? O sea, ya tenía jugadores importantes,
Zamora, Samitier, Regueiro, Gorostiza, eran jugadores importantes en España. Y España aún así hizo una serie de partidos amistosos para intentar prepararse para la Copa del Mundo por si finalmente sí que se presentaban. Y en esos partidos se enfrentaron a Portugal, al que se le ganó 5-0, Inglaterra, que eran los reyes de la época en ese momento, al que también les ganamos 4-3, y con Francia pasó algo curioso, ya que los jugadores se reunieron para negociar una prima extra por cada gol que marcasen, y el partido acabó 8-1 a favor de España, así Estaban que ahí se pusieron confiados. las botas con las primas. Estaban confiados los jugadores españoles. Una Sí, lástima, después de ganar porque a Inglaterra se vinieron arriba, ¿eh? sí, una lástima entonces la que no hayan participado por la excelente preparación que habían hecho previo al Mundial. Exacto, aquí en la prensa se comentaba, ¿no?, que España no tenía nivel futbolístico como para competir, por lo tanto deciden preparar esos 3 partidos, arrasan en los 3 partidos, se demuestra que sí que pueden, pero finalmente tampoco participan. Y por cierto, en ese 8-1 a Francia nace la eterna rivalidad deportiva entre España y Francia, que nace a partir de aquel partido y que perdura todavía a día de hoy. Pero bueno, aún así España tuvo algo de presencia en el Mundial, no como selección, pero por ejemplo teníamos a Pedro Suárez, que era un futbolista español, nacido aquí en las Islas Canarias, y que jugaba en Boca en ese momento y jugó el Mundial representando a la selección argentina. Y tuvimos 2 presencias más ya como entrenadores, que fueron Juan Luque, que era entrenador de México, y también estuvo Paco Bru. Paco Bru fue el primer seleccionador en la historia de España y en aquel Mundial también estuvo presente dirigiendo a Perú. Sí. Así que por una parte u otra, al final España tuvo algo de presencia, no como quisiéramos, pero entre un Bueno, jugador y 2 entrenadores estuvieron allí presentes. estuvieron presentes, dijeron presente la primera competición mundial. Que, bueno, si bien, como mencionaste, hubo 4 equipos europeos y los 8 restantes, recordemos que eran 12 participantes, eran de acá, americanos. Correcto. Este, Lo que también nos así, dejó bastantes anécdotas o cosas así curiosas fue en sí el viaje para allí, ¿no? Como ya he comentado, al final las 4 selecciones europeas viajaron en barco. Yugoslavia fue la única que viajó por su cuenta en un barco llamado Florida, y el resto viajaron juntas en un buque bastante famoso llamado Conteverde. Y esto nos deja alguna historia que cabe recalcar, ya que el Conteverde, por un lado, debe su nombre a Amadeo de Saboya, que se le conocía por ese apodo. El barco tenía capacidad para 336 personas en primera clase, otras 198 en segunda y para 1.700 pasajeros en tercera. Desde este barco ya era popular, digamos, porque hacía una ruta que cubría la línea marítima entre Génova y Nueva York, de Nueva York a Buenos Aires, y de Buenos Aires volvía a Génova. Entonces era bastante conocido por ello, ¿no? Una ruta peculiar y la más larga. claro, Entonces, para la Copa del Mundo hizo una ruta todavía más inigualable, ya que arrancó con Génova, como era de costumbre, y en Génova llevó a la selección rumana, que embarcó allí, hizo escala en el puerto de Villefranche-sur-Mer, en Francia, para que embarque Francia, y allí, junto a la selección francesa, embarcó el propio Jules Rimet. Entonces, luego paró en el puerto de Barcelona, aquí se subió la selección belga, y también con la selección belga en Barcelona se subió al barco el árbitro John Langenus, que fue el primero en arbitrar una final de la Copa del Mundo, ya que arbitraría la final de aquel Mundial. Y luego aún haría escalas en Lisboa, Madeira y Canarias antes de partir hacia Uruguay. Entonces, la verdad es que fue un viaje curioso y que ganó más fama todavía al Conteverde. un viajecito bastante largo, sobre todo para ir puerto por puerto, para ir recolectar a los jugadores, árbitros, dirigentes. Bueno, recordemos que la FIFA fue, como mencionabas vos, Chris, del capítulo anterior, fue creada por 7 selecciones europeas, después de a poquito se fueron sumando los sudamericanos, pero como que el centro seguía siendo Europa. Recordemos que si no fuera por esto, además de lo que dejó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, las consecuencias, seguramente Exacto. el primer mundial hubiese sido o se hubiese jugado allá.
Sí, al final, sumando motivos, ¿no? Pues nos damos con eso, ¿no? Con que se celebrase en Uruguay, pero al final, si hubiéramos quitado alguno de estos motivos, pues lo más probable pues hubiera sido que se jugase aquí, seguramente. Entonces, luego también en esta ruta tenemos una cosa interesante, es que junto a Jules Rimet embarcó también en el Conte Verde la Copa del Mundo. O sea, la Copa la trajo Jules Rimet, la metió en el barco también junto a él, y esa Copa se iría jugando y combinando, digamos, dependiendo de en cada edición quién ganase la competición. Como ya comentamos en otro capítulo con la FA Cup, cada vez que ganaba una selección la Copa, la tenía que devolver al año siguiente y entregársela al nuevo campeón. Y sería así hasta que una selección la ganase 3 veces. Por lo tanto, la primera selección en quedarse con la Copa del Mundo fue Brasil en el 1970. Hasta entonces se fue entregando selección por selección a medida que una pues la iba ganando. Exactamente. Sí, sí, y bueno, en 1983, bueno, en la Confederación Brasilera, como hemos contado en algún post de Histoporte, han entrado y se han robado la Copa Mundial, que todavía no se sabe dónde está. Se cree que fue fundida y fue vendida, pero la verdad, una lástima gigante. Es por eso que también ya se dejó de hacer. Recordemos que ahora la FIFA entrega una réplica original de la Copa, de la actual Copa del Mundo, para evitar cualquier inconveniente de este estilo. Eh, Final es así que, curioso, ¿no? Que algo tan histórico como que la primera selección que se quede con una Copa del Mundo en su haber, pues unos años después la pierda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿cómo te puede? Esto de Exactamente. perder o que se robe en copas da para un post también largo, ¿eh? Sí, Hay unos cuantos hay casos unos cuantos casos, sí. Exactamente, sí, sí, y, sí. Así que bueno, y tenemos las embarcaciones por un lado de las selecciones europeas, donde Yugoslavia, bueno, decidió ir por su cuenta. sí, Eh, Después tenemos Rumania, Bélgica, Francia, que tomaron el Conte Verde, la embarcación, como bien nos mencionaste, que iban a Nueva York. Hay que ver si también trajeron a los norteamericanos en ese barco, porque recordemos que Estados Unidos también participó. Habría que sí. investigar. Bueno, en este caso directamente de Canarias, que fue la última escala, viajaron a Uruguay ellos. O Ah, sea, la línea por directamente. Nueva York es la línea que hacía normalmente el barco cuando no se destinaba, pues como en este caso fue para el fútbol, cuando se Ah, claro. destinaba a transportar pasajeros normales, digamos. Y fue Y, directo a Uruguay. y Rumanía, que por cierto, como fue la primera selección en embarcar, toda la preparación de entrenamientos para la Copa del Mundo la hizo dentro del mismo barco. O sea, aprovecharon el viaje para entrenarse dentro del barco. También Bueno, es algo que genera algo curiosidad. de Y bueno. Sí. eran un mes y medio ahí adentro del barco. Había Exacto, entre que ida y estar en vuelta, un mes forma. y medio dentro del barco, imagínate. Tengo que estar preparado para llegar hasta Uruguay y competir directamente en la Copa del Mundo. Claro, eso Que es. Rumania, que no le fue mal, pero tampoco le fue bien. Compartía grupo con Uruguay y Perú y tuvo de los dos partidos que jugó, ganó uno, le ganó a Perú el primero 3-1 y terminó, bueno, contra Uruguay cayó 4-0, pero para venir 2 meses en un barco y prepararse la mitad del tiempo ahí arriba, Claro, aceptable. imagínate. Sí, 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 totalmente. Bueno, al final sumaron esos 2 puntos que con eso se fueron, pero totalmente aceptable. Luego también hay una cosa acabando ya con el Conte Verde, que también es curiosa, que después de hacer aquel recorrido se le asignó una ruta nueva, digamos, que combinaba la ciudad de Trieste, Suez, Bombay, Singapur y Hong Kong, así que una ruta también bastante larga. Pero en 1937 un tifón casi lo destroza por completo el barco y a partir de ahí el barco solo se usaba en Singapur para el desembarco de los judíos que huían de la represión nazi. O sea, el barco, el Conte Verde, tiene bastante historia. Primero por ser la primera ruta más larga marítima, después para llevar a las selecciones europeas a la primera Copa del Mundo y por último
para ser usado para desembarcar a los judíos que como decíamos, pues huían de la represión nazi que estaban recibiendo en aquel momento. Así que cometió varias funciones buenas. El Conte Verde lo vamos a dejar como uno de los barcos más importantes. Exactamente, sí, sin duda. Sobre todo por la gran participación histórica, como mencionaste. Pues te podríamos llevar un pedacito al Museo Nacional del Fútbol. Lo podemos aconsejar, sí. Yo no lo veo mal. Y luego ya, pues si nos vamos al inicio, ¿no? Que lo importante de aquella Copa del Mundo nos dejó también un par de cosas interesantes. Lo primero es que la famosa construcción, ¿no? Del Estadio Centenario, que al final se construyó para albergar esa Copa del Mundo, pero que tuvo que ser retrasado por culpa de unas fuertes lluvias previas al inicio. Y eso provocó que en lugar de ser el estadio con capacidad para 100.000 espectadores, que era lo que estaba previsto, lo tuvieron que dejar para 70.000. Y luego también es curioso, ¿no? Que en esa Copa del Mundo el partido inaugural no se jugaría en el Estadio Centenario y que ni siquiera lo jugó Uruguay como anfitrión, ¿no? Como está previsto y como es habitual, la selección anfitriona disputa el primer partido del Mundial, sino que se disputaron dos partidos al mismo tiempo, que fueron un Francia-México en Parque Pocitos y un Estados Unidos-Bélgica en el Estadio Gran Parque Central. Así que no sé si tenemos que investigar si fue la única vez que la Copa del Mundo no la estrenó la selección anfitriona, pero en este caso Uruguay no jugaría el partido inaugural de su propia Copa del Mundo. Buen punto, porque ya como que quedó el partido inaugural, el partido de la selección que hace anfitriona esa Copa del Mundo. Sorprendente para aquel momento que jugaran encima también dos partidos en simultáneo. Correcto. Dos partidos en simultáneo en la inauguración. Así que podríamos decir que el Mundial lo inauguraron 4 selecciones a la vez. Sí, por supuesto. Y bueno, el Estadio Gran Parque Central, que hoy es el estadio nacional. Uno de los dos clubes más importantes allá de Uruguay. El otro es Uruguay. Bueno, Peñarol, ¿no? Sí. Bien, y entonces el estadio terminó siendo inaugurado posteriormente a lo que se tenía previsto debido a las condiciones climáticas. Exacto. Por culpa de esas condiciones climáticas y por el desajuste, ¿no? Porque al final, imagínate, si la construcción ya está preparada para 100.000 personas y que luego a todos los trabajadores tienes que decir, no, va a ser para 70.000. Trabajaban los 7 días de la semana, las 24 horas del día había personal trabajando en la construcción para que llegase a tiempo. Y bueno, al final, mira, llegó para el Mundial más tarde de lo previsto y con menos capacidad. Y eso siempre quedará, ¿no? Un poco en el recuerdo de un estadio tan importante como este, pues que al final es para 30.000 espectadores menos y que tiene algo de historia incluso ya desde su construcción. Desde el nombre, digamos, del centenario de la República de Uruguay, ¿no? Efectivamente. Exacto. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo nos adentramos en la Copa del Mundo, Cris? Pues yo te quería comentar, para tirar un poco ya para tu lado también, un dato anecdótico de la selección argentina, que en aquella época el capitán de la selección argentina era Manuel Ferreira, pero Manuel Ferreira no fue a aquella Copa del Mundo. ¿Y sabes por qué no acudió Facu a la Copa del Mundo, Manuel Ferreira? ¿Por qué no fue? No. Pues Manuel Ferreira no acudió a aquella Copa del Mundo porque estaba estudiando en la universidad y tenía los exámenes finales de su carrera universitaria. Y aquella carrera universitaria y aquellos exámenes finales le provocaron no acudir a la primera cita mundialista de la historia. Sí, hace un par de semanas atrás publicamos sobre Manuel Ferreira. Bastante curioso, ¿no? Poner los estudios en aquel momento era lo que a uno le daba de comer en un fútbol cuasi semiprofesional, aún así participando en las selecciones nacionales y en las Copas del Mundo los jugadores seguían siendo amateurs en su gran mayoría.
y que ponga el estudio en primer plano es bastante honorable para el capitán de la selección argentina. Los cuales, Sí, exacto. si no estoy equivocado, fue parte del plantel y cuando vine a rendir unos finales, lo que más les preguntaban los profesores no eran temas de estudio, sino cómo estaba la selección argentina en aquel momento. ¿Cómo lo veía? Bueno, al final, que también hay varios casos, ¿no? Ya hemos comentado también algunos en la serie anterior, pero hay varios casos de partidos o torneos importantes que algún jugador también de una trascendencia importante decide no participar por anteponer estudios o trabajo, que al final en la época era normal, ¿no? Ya que el fútbol todavía estaba ahí empezando con el profesionalismo y había mucha gente pues que obviamente no se dedicaba únicamente a ello. Así que, bueno, pues curioso, ¿no? Que el capitán de tu selección en este caso no pudo acudir por este motivo. Pero bueno, al final es lo que digo, ¿no? Que ha pasado en varias ocasiones y en esta Copa del Mundo pues fue una más. Obvio, sí. Hoy queda otra situación que hoy sería totalmente inaudita. Que el capitán de tu Sí, selección diga, no, me tengo que ir a rendir un final universitario, no voy a ir al Mundial. Hasta totalmente. Que también Argentina impensable. protagonizó el partido con más goles de aquella Copa del Mundo, que fue el 6-3 con México a favor de Argentina. Y se marcó ahí como el partido con más goles en aquella primera Copa del Mundo. Así que Argentina nos dejó varias cositas también. Y Y yo, si te parece, Facu, podemos adentrarnos en las preguntitas que sé que estás esperando con uy, tanta ansia. sigamos hablando sobre el Mundial. No, vamos a ir cerrando, dale, Cris. Estoy preparado para lo que Pues se en venga. esta primera te voy a hacer la pregunta tal cual, pero como entiendo que es quizás un tanto complicada, ¿no? Por la serie de nombres que pueden haber, luego te puedo acortar la pregunta un poco, digamos, o darte algunas pistas. Dale. La primera pregunta es, fue la primera Copa del Mundo de la historia del fútbol, por lo tanto, dijimos que habían dos partidos que se juegan a la vez como partidos inaugurales. En el partido entre Francia y México, que acabó con 4-1 a favor de Francia, llegó el primer gol en la historia de un mundial de fútbol. Entonces, te voy a decir directamente quiénes fueron los goleadores y me tienes que decir quién fue el primer jugador en marcar en una Copa del Mundo. Pues, por parte de Francia, en aquel 4-1 marcaron Languiler, Machinot, que metió 2 goles, y Laurent, y por parte de México marcó Juan Carreño. Entonces, ¿quién fue el primer goleador de aquel Francia 4, México 1 y por lo tanto el primer jugador en marcar en una Copa del Mundo? Qué difícil. Eh, Hay uno que hizo más chinot, me dijiste, hizo dos. Sí. ¿Me podés, por favor, repetir las 5 opciones nuevamente? Languiler, Machinot, Laurent y Juan Carreño. Vamos con Lauren. Vamos, vamos por ahí. Perfecto, pues efectivamente, Oh. Lucien Lauren fue el primer jugador en marcar en una Copa del Mundo y de hecho, tras haber disputado la Copa del Mundo, como Francia no llevó a periodistas para que reportaran aquel Mundial, no se le reconoció hasta mediados de los 90 que se hizo un reportaje sobre esa Copa del Mundo. Lauren marcó, fue el primer goleador en la Copa del Mundo, pero después volvió a Francia, trabajaba en la fábrica de Peugeot, de automóviles, y siguió con su vida trabajando en la Peugeot y dejando un poco de lado el fútbol, siendo el primer goleador en la Copa del Mundo. Lo que hoy sería. Exacto, lo que hoy sería algo Y tenemos, espectacular, pues, sí, pasó pues para Lauren no se le sí, fue algo reconoció y intrascendente. exacto, fue totalmente trascendente en la época. Y también tenemos Perfecto. a Maschinot, que si de esa manera fue el primero que hizo 2 goles en un... Exacto, fue el primero en marcar un doblete en ese mismo partido. Y entonces vamos con la segunda pregunta. Dale, La dale. segunda pregunta, tenemos el dato, ¿no?, que ya conocemos, que el primer mundial arrancó ese 13 de julio de 1930.
Entonces mi pregunta es, aquel mundial se hizo con una fase de grupos, ¿no? Digamos, como es habitual. Entonces, ¿cuándo se realizó aquella celebración o aquel sorteo de cómo se emparejarían las selecciones en la fase de grupos? ¿Qué día se ¿O con hizo cuánto eso? tiempo de margen al inicio de la Copa? ¿Hace cuánto? Y ay, qué difícil. Me tiro el lance, pero porque me parece algo súper curioso y decir, qué loco, ¿no? Pero para mí se hizo el mismo día, a la mañana. Vale. Bueno, pues cerca del mismo día, pero no fue exactamente ese mismo día. Se hizo por un sorteo aleatorio con una mano inocente, digamos, el 10 de julio, o sea, 3 días antes de 3 iniciarse la días Copa del Mundo. antes. Y se hizo de esta forma porque la organización pensaba que habría más selecciones que no vendrían a la cita mundialista, a pesar de haber confirmado que sí que iban a asistir. Claro. Por lo tanto, dejaron el sorteo, digamos, para 3 días antes de empezar la competición. Bien, impensable a día de hoy. Sí, la verdad que sí, pero prevenidos. Ya veía que hacían sorteo y faltaban alguna selección, algún equipo, pero no esperaron que estén todos en tierras uruguayas. Imagino que ya Exacto. 3 días antes estaban todos Exacto. en 3 Uruguay, días ¿no? antes, Preparándose. ya cuando llegaron todas las selecciones y por lo tanto decidieron hacer el sorteo en ese mismo momento. La verdad que me sorprendiste con las preguntas. No la tenía, pensé que iba a ser más por ahí el mismo día iba a ser. Así que me No, la fue jugué justo por al eso. aterrizar digamos, ¿no? A desembarcar la última selección y que además el sorteo con mano inocente, con papeletas, digamos, con los nombres de las selecciones, lo hizo una de las hijas de Jules Rimet, del presidente de la FIFA. Fue la mano inocente de sacar y formar esos primeros grupos mundialistas. Bien. La hija del presidente de la FIFA fue, ¿quién te dice la ingeniera o la creadora de la fase de grupos del mundial? Sí. Lo curioso es que en el siguiente mundial fue su nieta. O sea que la hija de la hija. lo tenía muy claro, ¿eh? Ya tenía muy claro que preparado. eran sus familiares directos quien tenía que decidir cómo se iba a desarrollar el mundial. Bueno, quedaba todo entre familia. Sí, totalmente. Bueno, Cris. Bueno. Impecable, como siempre, claro, conciso, con historias fabulosas, esta vez sobre la primera Copa del Mundo. La parte de los juegos, la trivia, venimos empatados, me parece, España y Argentina, pero se va a ir desenvolviendo a medida que pasen los capítulos. Así que agradecerte por estas historias que hoy trajiste, que no dejan de sorprendernos. Queda mucho aún por delante, así que a ver, está apretada la clasificación, pero bueno, eso lo hace más emocionante todavía. Recién empieza, exactamente. Exacto, estamos en el inicio, no acaba ni la primera vuelta todavía. Pero bueno, muchas gracias de nuevo, Facu, como siempre, y nada, con ganas ya de seguir, porque hay miles de historias interesantes en esta primera década de profesionalización del fútbol, así que con ganas de seguir avanzando estos próximos episodios. Exactamente, así que agradecerte nuevamente y agradecer a todos nuestros oyentes que están prendidos con esta serie de historias del fútbol por Histoporte y junto a Cristian Fuentes, nuestro periodista español que día a día nos da una mano para que esto se pueda llevar adelante. Así que nos vemos en el próximo episodio y que tengan una linda semana. Hasta luego. Hasta luego.